Señor, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, el tiempo de la alabanza, de adoración. Señor, gracias por tu presencia. Señor, entregamos, Señor, este tiempo de tu palabra, Señor, en tus manos, Señor. Que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, a tu congregación, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, el profeta Daniel, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Recordemos que Joacim es hijo del rey Josías. Fue un rey que no hizo lo correcto delante de Dios, que hizo lo malo. Entonces Dios lo lleva a cautividad porque nunca hizo lo bueno. Al contrario, inclusive perseguía a los profetas de Dios. Y dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Esto lo veremos un poco más adelante, cuando habla de los utensilios de la casa de Dios, el motivo del por qué. El versículo 3: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Quiero que vengas conmigo a... Seguimos en el Antiguo Testamento. Quiero que vengas conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer este pasaje. Y cuando leemos este pasaje, comprendemos esta parte de la lectura del libro de Daniel. Capítulo 20, versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías
Antes de seguir, recordemos que el rey Ezequías, el Señor le había dicho que él iba a morir, que preparase, ordenase su casa, que él se lo iba a llevar, que él iba a partir con el Señor. Pero entonces Ezequías dice que lloró amargamente, y entonces le dice a Dios: Señor, ¿por qué? Si yo he sido bueno, si yo me he portado bien, si yo he hecho lo correcto delante de ti. Y lloró amargamente Ezequías. Entonces dice la palabra que Dios escuchó la oración de Ezequías. Entonces envía a Isaías, el profeta, para que le diga que le concedía 15 años más, 15 años de gracia para su vida. Y seguimos leyendo este pasaje. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta es la profecía que el profeta Isaías da al rey Ezequías. Dice: ¿qué vieron en tu casa? Es la pregunta del profeta. Ezequías le mostró todo lo que tenía él. Aquí, ¿a qué quiero llegar? Lo que el Señor me enseña, lo que el Señor me muestra es el respeto que yo debo tener a la intimidad de mi casa. Eso es algo que el Señor me da, el tener yo intimidad en mi casa, el mantener intacto esa intimidad, el no dejar entrar a nadie en ese lugar santo. Porque es un lugar santo, porque es mi casa, es mi hogar. Y es algo que el Señor me lo da. Y entonces el Señor me llama a cuidar de esa intimidad que yo tengo en mi casa. Dios es celoso de su intimidad, de su relación con nosotros. Yo debo ser celoso primeramente de mi intimidad con Dios, y debo ser celoso de la intimidad que tengo que tener en mi casa. Eso es mío, que el Señor me lo da, y yo tengo que ser responsable de esa intimidad. Aquí el rey no tuvo ninguna intimidad de lo que él tenía dentro de su casa. Vinieron unos extraños a darle una carta. ¿Y qué es lo que hace él? Él los mete sin conocerlos directamente a su casa, hasta lo más profundo de su hogar, de su intimidad, y le muestra todos los tesoros que tiene, todo lo que tiene, absolutamente. Dice el rey, lo vieron absolutamente todo. Esta gente invadieron la intimidad que el rey tenía en su hogar. Y el Señor nos llama a mantener esa intimidad de nuestro hogar, de nuestra casa. Nadie puede invadir esa intimidad, a no ser de que yo tenga la certeza de que ese alguien que viene directamente de Dios, lo envía a Dios. Entonces sí, yo puedo abrir la puerta de intimidad. ¿Por qué? Porque es alguien que viene del Señor. Y es algo que yo tengo que cuidar. La intimidad de mi hogar, de mi casa.
Eso es la puerta para adentro, es mío, es mi intimidad y nadie puede invadir ese lugar. ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios me dio. Es un regalo, de los tantos regalos que el Señor nos da, esa intimidad de mi casa es un regalo más que el Señor nos da. Y nadie puede invadir ese lugar. Ese es un lugar protegido por Dios. Mi intimidad dentro de mi casa es un lugar protegido por Dios. Cuando vamos al libro de Job, cuando Satanás viene a la presencia de Dios y Dios le dice, mira, este es mi hijo Job, fiel. Entonces, ¿qué le responde Satanás? Le dice, pues yo no puedo hacer nada, porque tú has levantado vallado alrededor de él. Pues esa era la intimidad de Job y Dios levanta un vallado alrededor de esa intimidad de mi hogar, de mi casa, y el único que puede abrir esa puerta de mi intimidad soy yo. Soy yo. Entonces, eso es una responsabilidad que Dios nos da, el cuidar ese lugar, porque es un lugar santo para Dios. Porque es mi hogar, es mi lugar de intimidad con Él. Es el lugar donde yo me reúno con Él. Es el lugar donde hacemos ese altar familiar, donde nos reunimos con la familia para buscar a Dios. Yo tengo que tener ese cuidado por ese sitio, por ese lugar tan especial, tan maravilloso que Dios nos regaló, que es la intimidad de la familia. Amén. Amén. ¿Me comprendéis? ¿Me seguís lo que quiero hablar? Amén. Seguimos. Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dice Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos. Serán eunucos. Daniel, el versículo 4 dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abed-nego. Aquí hay otra enseñanza muy importante para nosotros. Yo creo que después de nuestro Señor Jesucristo, estos jóvenes son un ejemplo a seguir para nosotros por la actitud que ellos tenían, por la vida que ellos llevaban. Y dice, el versículo 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Ellos tenían una ración que estaba determinada por el rey. Ellos tenían que comer esa ración. ¿Cómo podemos llevar esto a nuestra vida espiritual?
A nosotros el mundo nos ofrece una ración. Podemos tener una ración cada día del mundo. Podemos consumir, podemos vivir de esa ración que nos ofrece el mundo. Pero hay una diferencia entre estos muchachos y nosotros en cuanto a la actitud, porque esta ración que ellos tenían, ellos estaban obligados a consumir, porque era una orden del rey. Pero la ración que nos toca a nosotros del mundo es voluntaria. Nosotros podemos acceder a esa ración voluntariamente, o podemos vivir en santidad, o podemos acceder a esa ración que nos ofrece el mundo. El mundo nos ofrece muchas cosas, y el enemigo tiene una ración preparada para cada uno de nosotros del mundo, que cada día nos los ofrece por medio de la televisión, de la radio, de las redes sociales. Cada día estamos siendo bombardeados por cosas que el enemigo nos ofrece, esa ración que quiere darnos para que probemos, que esa ración que una vez que lo aceptemos y lo empecemos a consumir, vamos a querer mucho más y más y más. Pero ¿cuál fue la actitud de estos muchachos? Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón, él dijo: Señor, yo no quiero contaminarme con las cosas, con la comida del rey, ni con el vino del rey, pues esa es la actitud que el Señor desea de nosotros. Esa es la actitud que nosotros digamos: Señor, yo no quiero contaminarme con la ración del mundo. Yo no quiero contaminarme con lo que ofrece el mundo, con lo que yo veo en el mundo, con lo que hay en el mundo. Mi actitud, el de decir al Señor: Señor, yo quiero vivir en santidad. Quiero vivir conforme a tu voluntad, conforme a tus pensamientos, y yo renuncio a la ración que me ofrece el mundo. Y volvemos al versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. ¿Qué es lo que quería hacer el rey a través del jefe de los eunucos? Quitar la identidad de estos muchachos. Quitarle su identidad. Quitar esa identidad que el Señor había puesto en ellos. Cambiarle de nombre, inculcarle su cultura, sus tradiciones y tratar de que ellos se vuelvan a sus tradiciones. ¿Qué es lo que quiere el enemigo de nosotros? Quitar nuestra identidad. Quitarnos esa identidad que el Señor nos devolvió cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones. Nos devolvió esa identidad. Cuando le dice a los apóstoles, le dice: no os alegréis porque podéis echar fuera demonios. Alegraos porque vuestro nombre está escrito en el libro en el libro de la vida. Pues eso es lo que el mundo nos quiere quitar, esa identidad que el Señor nos dio, que la recibimos, que la volvemos a recibir por medio de la sangre de Cristo. Y es lo mismo que el rey quería hacer con estos muchachos. Quería quitarle esa identidad, cambiándole de nombre, inculcándole sus tradiciones, inculcándole su vida, su alimentación, su comida, su forma de vivir, su forma de hacer las cosas. Todo quería cambiar en ellos. Pero ¿cuál fue la actitud de estos muchachos? Dice, versículo 8...
el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel ni sus compañeros querían contaminarse con la porción del rey. Ese debe ser el deseo en nuestro corazón, el no contaminarnos con las cosas del mundo. El anhelar no contaminarnos con lo que nos ofrece el mundo. Sabemos que es difícil por todos los medios que hay, por todos los medios que el enemigo utiliza hoy en día, las redes sociales, la televisión, el móvil. El peligro lo tenemos en las manos. Y nuestra actitud debe determinar cómo usamos esto. Cómo usamos las redes sociales, cómo usamos lo que consumimos en televisión, lo que consumimos en la radio. Nuestra actitud debe ser la actitud de estos jóvenes, de estos muchachos, que ellos decidieron, eso es una decisión. Una decisión. La decisión la tomo yo, el no contaminarme. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y cuando hay una predisposición en tu corazón, nadie puede obligarte a hacer lo que tú no quieres. ¿Por qué? Porque tú tienes la gracia de Dios en tu vida. Tienes el favor de Dios en tu vida. Y fíjate lo que dice el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia. Eso es algo que tenemos tú y yo, que no la tienen las personas del mundo. Solamente lo tenemos los hijos de Dios, esa gracia que recibimos de Dios. Y dice, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios hizo que Daniel y sus compañeros cayeran en gracia delante de este hombre, que era el jefe de ellos, el encargado de que ellos aprendiesen todo del reino, de ese reino, que ellos consumiesen esa ración del rey. Pero esa actitud de Daniel y de sus compañeros hizo que ellos cayesen en gracia delante de este hombre y en buena voluntad. Y dijo el jefe, versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Este hombre estaba en un dilema muy, muy difícil, estaba en juego su vida. Pero la gracia de Dios puede más que el miedo, que el temor de perder la vida. Y la gracia que Dios puso en Daniel pudo más que el miedo de este hombre. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tu siervo según veas. Y al cabo de los días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Tú te das cuenta de lo que puede hacer la gracia en la vida de uno, la gracia de Dios en la vida de uno, el favor de Dios en la vida de uno? Todo lo que eso puede hacer en tu vida. Y dice, versículo 16, así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. El versículo 17 es muy importante. Es una consecuencia de la actitud de estos muchachos. Versículo 17, y a estos 4 muchachos Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras
y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esta es una consecuencia de la actitud de estos muchachos. ¿Por qué? Porque ellos, primero, no quisieron contaminarse con la porción del rey. Ellos no se contaminaron con el mundo. Ellos no perdieron su identidad. Ellos siguieron manteniendo esa identidad que Dios le dio. Ellos nunca quisieron perder esa identidad, no renunciaron a esa identidad y se mantuvieron firmes en sus convicciones, en el Dios en el que ellos creían. Ellos se mantenieron en esa fe, en esa esperanza, se mantenieron en esa actitud. Y dice, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Una cosa, antes de seguir, el versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, dice, del linaje real de los príncipes. Estos no eran cualquier muchacho, no eran cualquier persona, eran parte de la realeza de la nación de Israel. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no somos cualquier persona, somos parte del linaje real de Jesucristo. Somos parte de ese reino y somos reyes y somos reyes y sacerdotes, como dice el libro de Apocalipsis. Somos reyes y sacerdotes creados para la alabanza y la adoración de nuestro Dios. O sea que no somos cualquier persona, somos del linaje real de nuestro Dios, así como estos muchachos. Entonces, la actitud de estas personas, de estos 3 muchachos, porque estos muchachos tenían 17, 18, 16 años, no eran mayor que 20 años, cuando ellos fueron deportados a Babilonia. Versículo 18. Seguimos leyendo. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, habían pasado 3 años. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros. Yo quiero que prestes atención. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. No hubo otro como estos 4 muchachos. No había comparación, había una superioridad de estos muchachos sobre los demás. ¿Por qué? Porque ellos tenían la gracia de Dios en su vida. Tenían el favor de Dios y había una actitud de ellos de no contaminarse con la porción del rey. Versículo 20. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. Escucha lo que dice, 10 veces mejores que los demás muchachos. Y dice, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Fíjate lo que puede hacer tu actitud con respecto a tu fe, a lo que tú crees, a la certeza que tú tengas en el Dios en que tú creas. Esa actitud de mantenerte firme, de mantenerte fiel, de no contaminarte con lo que te ofrece el mundo, de desear en tu corazón no perder esa identidad que Dios te dio. Todas las cosas que
esa gracia puede hacer en tu vida, porque lo que estos muchachos nos enseñan es algo digno de seguir, digno de llevarlo a nuestra vida, porque esa actitud es lo que hizo en ellos que Dios hiciera tantas cosas grandes y maravillosas delante del rey. Y fíjate lo que dice el 21, el versículo 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Este fue un rey persa que conquistó Babilonia. Y Daniel siguió estando delante de ese rey. Estuvo delante de Nabucodonosor. Después hubo un rey más después de Nabucodonosor, que no recuerdo el nombre. Después viene el rey Ciro de Persia, conquista Babilonia. Y Daniel seguía en esa misma posición. ¿Por qué? Porque por toda esa sabiduría, esa inteligencia que Dios había puesto en estos muchachos, por esa actitud que ellos pusieron, el no negar su identidad, de que ellos eran parte de un linaje real, de un Dios vivo y de un Dios todopoderoso. Y esa actitud es la que debemos tener en nuestro corazón, el no contaminarnos con la porción del mundo, el no contaminarnos con lo que nos ofrece el enemigo. ¿Por qué? Porque quiere quitarnos nuestra identidad. Nuestra identidad. ¿Y sabe dónde empieza nuestra identidad? En esa intimidad que Dios pone en nuestra casa, en nuestra comunión con Dios, porque ese es el lugar donde empieza nuestra comunión con Dios. Y ese es el lugar donde que Dios quiere que lo mantengamos puro, santo, intacto, no contaminarlo con nada, porque ese es el lugar donde nosotros empezamos a buscar su presencia. Ese es el lugar donde que Dios quiere mantener perfecto, limpio, santo, como nuestros corazones delante de Él. Tener una actitud de mantener nuestra identidad intacta delante de Él y delante del mundo. Que el mundo vea que tenemos una identidad, de que tenemos un sello que el Señor puso en nosotros, que es el sello del Espíritu Santo. Y esa es la identidad que debemos mostrar al mundo. Que ellos vean en nosotros algo diferente. Que ellos vean de que somos de un linaje real, eterno. Yo, cada vez que leo a estos muchachos, yo aprendo muchas cosas de ellos. Y es algo que no solamente por todo lo que Daniel nos dejó, las visiones, las profecías, sino yo rescato, son muy importantes todas las profecías que él nos deja, pero yo rescato por sobre todo la actitud de ellos. En lo que ellos creían, en lo que ellos tenían esa certeza, y el no renunciar en aquello en lo que ellos decían, esto es mi identidad. Y esa es la actitud que el Señor quiere de nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a llevar, Señor, esta palabra a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud que tenían estos muchachos, Señor, de mantener firme su identidad en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu corazón, Señor, a renunciar, a aceptar la porción que el mundo nos da, Señor, sino mantenernos, Señor, en esa identidad que tú nos das, en esa intimidad, Señor, que tenemos en ti. Te damos gracias, Dios, por tantas cosas, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice la vuelta a casa, Señor, y que seas tú, Señor, en todo momento, Señor, en cada vida, Señor. Te glorificamos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.